Son bastante ilustrativos los libros, toda la bibliografía que se ha hecho sobre el arte, el llamado arte contemporáneo, es decir, el arte del siglo XX, que han estado basados más bien en una lectura de lo que podríamos llamar los procesos, las corrientes ideológico-estéticas, antes que en el estricto hacer de los artistas. De modo tal de que nosotros recorremos los libros, la bibliografía que está a mano del arte contemporáneo y asistimos a una especie de cabalgata en donde al fauvismo le sucede el expresionismo y aparece el cubismo y había estado el dadaísmo y en el medio el surrealismo, como una especie de sucesión de ismos, los unos vinculados con los otros, sea por oposición o sea por continuación de desarrollos, de modo tal de que toda esta lectura que la bibliografía usual nos da del arte contemporáneo suele ser una lectura que enmascara lo artístico, enmascara la creación, porque en este panorama las figuras determinantes aparecen como inclasificables, como muy difíciles de ubicar. ¿Dónde poner a Picasso, que ha hecho tantas cosas distintas y que configura en sí misma una entidad creativa? ¿Dónde colocarlo a Klee? ¿Dónde colocar los grandes artistas del siglo XX que han quedado encasillados, cuando en realidad, por razones que en algún momento mencionaré, en muchos casos han transitado por estéticas diferentes, de modo tal de que no pueden quedar circunscritos a una de estas corrientes o tendencias, sino que son en sí mismos un capítulo del arte contemporáneo. Y si nosotros vamos a una lectura más en la historia, hacia atrás, y queremos ver cómo ha sido la historia del arte, vamos a ver que finalmente es la historia de las individualidades, es decir, es la historia de los creadores. No es la historia de las tendencias estéticas, sino que es la historia de los hombres. Ha habido, sí, algunos teóricos, sobre todo la escuela alemana de principios de siglo, que pretendió ver en el arte, en la historia del arte, una especie de gran historia de las tendencias estéticas, casi prescindible de los hombres, de modo tal de que se podía leer esa historia contraponiendo, viendo definiciones diversas del arte, como unos entendían el arte y como lo entendían otros, y prescindiendo casi en absoluto del hombre. Este no es para mí la manera de ver el arte. Por esto, periodizar, es decir, cómo tomo este fluir del acontecer, cómo lo divido, cómo lo analizo, cómo lo categorizo, debo hacerlo, debo categorizarlo, debo analizarlo de esa manera, entraña también otro problema. Para salir de este problema, ha habido quienes han tomado, por ejemplo, un recurso bastante simple, y es hablar de las décadas. Entonces decimos, bueno, la década del 20, y creemos que con eso más o menos acomodamos las cosas. Esto se ha hecho más frecuente en los últimos años. Acaba de cerrarse en Nueva York una gran exposición del Museo de Arte Moderno sobre la década del 40, los 40s. Es una manera mejor, tal vez, si uno hace algunas salvedades, pero digamos, es una manera menos ideologizante, menos condicionante de ver los momentos del arte, y creo que en ese sentido nos ayuda un poco más. De todos modos, todos estos intentos de periodización son siempre convencionales, parten de la convención. Tenemos que creer que en una década, que no sé por qué no es de 1900
38